como Daniel. Si yo quiero buscar personas que sean ejemplos para mi vida, en el área espiritual yo tengo que irme a la Biblia. Porque ahí encontramos personas, jóvenes, hombres de Dios y mujeres de Dios, que verdaderamente son un ejemplo que me inspiran a mí a ser mejor cada día más en el camino de Dios. Pero todo inicia con algo importante. Y yo quiero que el joven me preste atención. Porque todo inicia, el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven sus caminos? ¿Con qué? ¿Dónde están los jóvenes que leen Biblia? ¿Qué dice el Salmo 119:9? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Ese es el inicio en donde el hombre tiene que saber que para yo poder ser un ejemplo a los demás, yo tengo que comenzar con guardar la palabra de Dios en mi corazón, a su nombre. Porque es que todo inicia cuando usted comienza a querer conocer más de aquel Dios que lo llamó a usted y de saber todas sus proezas, porque usted sabe algo, nosotros tenemos un compromiso grande. Y es que la juventud que está creciendo, que va a subir, no pase como en los tiempos de Josué, que cuando murió Josué y murieron aquellos líderes ancianos que estaban con Josué, dice que se levantó una juventud que no conocía lo que Dios había hecho en Egipto con Israel. Entonces es necesario de que el joven de este tiempo estudie. En la Biblia nos redacta, mire esto. Y yo quiero que usted analice algo. Porque hay situaciones que vienen a nuestra vida que no tienen que hacer que nosotros nos desviemos del propósito con que Dios nos ha llamado. A pesar de que tú seas un joven. Porque los jóvenes también pasan circunstancias en su vida que a veces el enemigo quiere desviarlo del propósito con que Dios los llamó. A veces las personas que estamos aquí, el enemigo pone circunstancias en nuestra vida para desviarnos del propósito con que Dios lo llamó. Pero si usted tiene la palabra en su vida, mire, va a ser difícil que el enemigo lo desvíe del propósito con que usted fue llamado. Por eso es que es necesario que en su vida haya lectura de la palabra. Ese es el alimento principal que el hombre necesita para comprender que cuando viene el momento difícil, ella es la que te va a sacar y te va a ayudar a seguir adelante. Vemos la historia de José, un joven que porque el padre lo amaba de una manera especial, no era que él no amaba a los otros hermanos, sino que en José él veía algo especial. ¿Y quiénes se levantaron en contra de José? Sus propios hermanos, su propia familia. Hicieron un complot. Porque cuando José le dijo a Jacob el sueño que había tenido, también Jacob le dijo, ¿y acaso tú vas a gobernar encima de nosotros? ¿Quiere que te diga algo? ¿Ustedes creen que José quiso ser vendido? Que él pensó que sus propios hermanos se iban a levantar en contra de él, iban a intentar matarlo, tirándolo a una cisterna. Pero después, no solamente eso, ya habían pensado en matarlo, pero uno de sus hermanos, Rubén y Judá, dijeron, no lo hagamos. Y lo vendieron a Egipto. Lo vendieron a mercaderes. Y en ese andar, José llega a Egipto. Pero mire algo, joven que está aquí, madre que está aquí, cuando usted tiene la palabra bien fundamentada en su corazón, ni la circunstancia lo va a hacer que usted decline a lo que Dios tiene con usted. Porque José no pidió ser vendido ni ser esclavo. Pero José tenía en claro algo, que a pesar de que él era joven, él había y sabía que tenía que guardar la palabra que Dios le había dado en su corazón. Que su padre en algún momento
le tuvo que haber hablado de la palabra, de aquel Dios que llamó a Abraham, de aquel Dios que llamó a Isaac, de aquel Dios que le habló a él en aquel momento que dice que él estaba peleando con el ángel de Jehová y le dice, no te voy a dejar si no me bendices. En algún momento Jacob se sentó con su hijo y le dijo, mira, hay grandeza en aquel que le sirve a Dios, hay promesas en aquel que no se aparta de sus caminos. A su nombre. Por eso es que es el deber de nosotros como iglesia. Mire, cuando yo vi a los niños saliendo, antes, las maestras de los niños tienen un trabajo grande, porque esa es una tierra que es virgen para sembrar. Por eso es que la Escritura dice, instruye al niño en mi camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Quizás aquí, yo bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, yo conozco las Escrituras. Y son las que me han ayudado a mí en momentos difíciles. Pero quizás hayan personas que hayan conocido al Señor con más edad, en la juventud, ya siendo adultos, ya teniendo un matrimonio. Porque es que para todo la palabra tiene una esencia para cada etapa de nuestra vida. La niñez, la adolescencia, la juventud. Entonces José está en Egipto. Pero dice la palabra del Señor que José nunca practicó lo que se hacía en Egipto. A su nombre. O sea, el poder de ser ejemplo es que en medio de las circunstancias difíciles tú puedes aconsejar a alguien. Y que ese alguien diga, mira, yo sigo el consejo de él porque yo conozco su trayectoria. A su nombre. Y yo sé que aquí hay jóvenes que tienen que ser ejemplo para aquellos jóvenes que están afuera. Porque tú quieres ser ejemplo, hermano Justiniani. Y tú quieres decirle a otro, tú tienes que alabar a Dios, pero tú eres un poste. Pero cuando te ponen a cantar a ti, tú lo haces, ¡ay! Tú brincas. Pero cuando estás en el lado contrario, no aplaudes. Entonces, el poder de ser ejemplo es que yo contagie a otro de lo que yo estoy haciendo. Porque así como hay poder para hacer las cosas bien, también tú puedes hacer un ejemplo para hacer las cosas mal. Pero José entendió de que en Egipto él tenía que mantenerse firme. Mira, aunque mis hermanos me hayan traicionado, ellos fueron, pero el de allá arriba se mantiene fiel. Tú tienes que saber algo, que aunque se levanten en contra de ti, el que está allá arriba dijo que va a hacer y lo hará. Tú no tienes que decir, ahora estoy aquí solo en Egipto, ahora voy a hacer y a deshacer porque Dios me entregó en mano, le he dicho a través de mi hermano. No, José comprendió que él tenía que guardarse para aquel que le mostró el sueño, para aquel que le dijo que iba a hacer cosas grandes a través de él. Y mire el ejemplo de humildad que le da José a sus hermanos. ¿Usted cree? Mire esto. ¿Usted cree que para José fue fácil reencontrarse con sus hermanos sabiendo que ellos habían planificado todo eso? Y que le habían dicho al padre que estaba muerto. ¿Cuánto tiempo pasó? Pero cuando José se encuentra con ellos, le da un ejemplo de perdón. A su nombre. Le da un ejemplo de que aunque tú me hagas mal, yo no te deseo lo malo. Eso es ser ejemplo. Tú sabes que lo difícil que una persona te haga mal. Pero Jesús dice, el que te hace mal, tú no lo hagas mal. Vence el mal con el bien. En la Biblia nos da ejemplo a nosotros de cosas grandes que nosotros podemos hacer cuando hacemos las cosas correctamente. Vamos a ver un ejemplo que la hermana Ansi leyó el libro de Timoteo, pero yo quiero leer el libro de Daniel, capítulo 1. Y de ahí voy a sacar unas observaciones que tenemos que ver aquí. A su nombre. ¿Quién vive? El libro de Daniel, capítulo 1. Voy a estar leyendo del 3 en adelante.
Cuando lo tienen, me dicen un poderoso amén. Mire lo que dice la escritura aquí. Dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos. O sea, cuando usted escucha la palabra muchachos, son jóvenes, a su nombre. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para traer al palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey la ración para cada día, por las provisiones de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que a fin de que ellos se presentasen delante del rey. Entre esos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrat, a Misael Mesat y a Azarías Abednego. Daniel propuso ¿dónde? ¿Dónde? ¿Cuántos están leyendo la Biblia? Daniel propuso ¿dónde? No contaminarse con las provisiones de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se los obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad delante del jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego de que él vea vuestro rostro más pálido que el de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces Daniel dijo a Belsasar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua de beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Consintió pues con ellos esto, y probó con ellos 10 días. Al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían las provisiones del rey. Así que Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Y a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Le damos gracias a Dios por la palabra. Mire esto. El rey Nabucodonosor le pide al encargado de los eunucos que le consiguiera muchachos jóvenes, pero no eran cualquier joven. Tenían que tener ciertas características. Y el mismo rey le dice que iban a comer. O sea, mira que eran jóvenes especiales, que ellos iban a tomar hasta del vino que tomaba el rey. O sea que eran jóvenes seleccionados para estar al lado del rey. Sin tacha, cuando usted escucha sin tacha alguna, son personas que son rectas en todo. Pero Daniel dice: mira, tú puedes habernos escogido, pero no vamos a contaminarnos con lo que tú comes. Tú puedes habernos traído acá a Babilonia,
pero yo no me voy a contaminar de lo que practican en Babilonia. Es que los jóvenes tienen que saber algo, que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. A su nombre. Que usted puede estar en la escuela, pero usted también tiene que mantenerse de ejemplo como un hijo de Dios. Que usted puede estar en el trabajo, pero usted tiene que ser ejemplo de que usted es un hijo de Dios. De que usted le pueden ofrecer lo que sea, pero usted tiene que ser ejemplo de que usted es una persona que adora a Dios. No es el lugar, no es a donde tú estés, eres tú con Dios. A ti el apóstol Pablo dice, si te invitan a comer cualquiera, cómelo. Pero tú tienes que tener una identidad a su nombre. Nosotros tenemos familia. Y todas nuestras familias no son cristianos evangélicos. Quisiéramos, dice el apóstol Pablo, que todos fueran salvos. Pero no quiere decir que porque usted sea evangélico, ahora usted no vaya a comer con ellos. Sí, usted lo puede hacer. Pero el que tiene que guardarse es usted, a su nombre. Porque es que a veces nosotros nos podemos tan espirituales que a veces hasta nuestra familia la apartamos. A su nombre. A su nombre. A veces nos ponemos tan espirituales que cuando me dicen evangelismo en el mercado, no, eso no es para mí porque es que yo no me puedo juntar con ellos. Usted tiene que tener una identidad. Usted tiene que ser ejemplo. Porque entonces vamos a tener que caminar una nube aparte. Pero la Biblia dice que el sol sale para bueno y sale para malo. O sea que Dios tiene misericordia de todo, hermano Pablo. Aquí no es que porque ya yo conocí el camino, ahora yo no me puedo contaminar, yo no puedo caminar con alguien al lado, porque es que tú tienes que aprovechar la oportunidad para presentarle a aquel que te sacó de la condición que tuviste y te puso en la condición que estás ahora. A su nombre. Pero lo que pasa es que nosotros decimos, ve que yo tengo que ser ejemplo. ¿Usted sabe qué pasa donde falla el hombre? Cuando tú comienzas a mirar al hombre en la perfección y tú quieres que el hombre sea, porque él es líder de damas, porque es líder de jóvenes, porque es líder de caballeros, porque ya él se congrega en la iglesia, ahora yo quiero ver la perfección de él. No vea la perfección. Tú tienes que ver el progreso de esa persona. Cuando tú miras el progreso y no la perfección, tú vas a ver que tú vas a seguir avanzando. Porque aquel que nos llamó, dice que nos irá perfeccionando cada día hasta su venida. O sea que el hermano Epifanio cantaba una alabanza que decía, hazme un nuevo ser. ¿Y qué decía la alabanza? Te voy a agarrar, pero te va a doler. Porque Él nos va a ir perfeccionando cada día. Es que si yo busco la perfección en el hermano Justiniani, el día que el hermano Justiniani no venga, yo voy a decir, mira, está viendo, que me dijo que no vine, que tenía que venir todo el día, él no vino hoy. Pero yo tengo que mirar es el progreso que está teniendo el hermano Justiniani, de cómo era el hermano Pablo antes, y cómo el hermano Pablo es ahora, y cómo está haciendo, y cómo está avanzando. Nosotros tenemos que ser ejemplo, pero también tenemos que saber que estamos en una condición de hombre. Cuando el apóstol Juan le estaba siendo revelado el Apocalipsis y él vio el libro con los sellos, dice que no fue encontrado nadie a su nombre. Nadie digno de desatar los sellos, ni en el cielo ni en la tierra. Pero dice que él lloraba porque no había sido encontrado nadie. Pero dice, no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, venció para desatar los sellos. O sea que el único perfecto es Cristo Jesús. Pero mientras tanto, dice el apóstol Pablo a Timoteo, mira, que no pongan en poco tu juventud. Pero tienes que cuidarte cómo hablas a su nombre. Daniel estaba en Babilonia. Iba a aprender la lengua de los caldeos.
pero no se contaminó, ni con lo que ellos practicaban, ni con lo que ellos hacían. Pero ellos se lo dispusieron, ¿dónde? En su corazón. Y como Dios conoce nuestros corazones, y cuando usted dispone en su corazón servirle a Dios correctamente, usted va a ver los resultados. A su nombre. Porque Daniel, Asaías, ellos eran muchachos que eran enseñados porque eran de la tribu de Judá y tenían conocimiento. Pero ese conocimiento yo lo tengo que demostrar. A su nombre. Dice el apóstol Pablo que las malas conversaciones, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. A pesar de que José y Daniel, uno en Egipto, el otro en Babilonia, no se contaminaron. Porque ellos propusieron en su corazón no ser igual a los del mundo. Que no te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. A su nombre. Nabucodonosor, idólatra, pagano. Pero cuando veía a Daniel, ay Dios mío, que le decía, mira, rey, vamos a levantar un edicto. Porque mira, cuando tú estás haciendo la cosa para Dios, se va a levantar gente en contra tuya. Jesús nos dejó ejemplo, dice la palabra. Él nos dio ejemplo de que tenemos que padecer. Usted tiene que saber que en este camino vamos a pasar circunstancias, vamos a pasar situaciones, porque Jesús dijo, imposible es que no vengan, ¿qué? Tropiezos. En este camino, a veces nosotros tenemos que hablarle a las personas la palabra como está escrita. Porque nosotros, a veces la gente viene pensando de que yo me voy a meter al camino de Dios porque tengo muchas dificultades. Pero cuando vienen, dicen, no era lo que me esperaba. No, pero es que nosotros estamos peleando. Porque el enemigo sabe que todo lo que estamos aquí, vamos a estar en la boda del Cordero. Y él quiere ser piedra de tropiezo para que usted y yo no estemos ahí. Pero tú tienes que saber algo. Los que perseveren hasta el final somos los que vamos a estar ahí sentados. A su nombre. A pesar de que ellos estaban allá, ellos fueron ejemplo. Mira, danos legumbres y agua. No, pero es que, o sea, si el rey se da cuenta y cuando venga a comparar como usted está y usted está ahí todo raquítico, me va a mandar a matar. Y cuando dice que pasaron los 10 días, ellos estaban mejor que los que estaban comiendo la comida del rey. Porque cuando tú procuras ser el ejemplo para la cosa de Dios, Él mismo pone en gracia. Él mismo te da la gracia. Él mismo te pone para que la gente vea de que tú eres una persona especial. A su nombre. Pero ¿tú sabes qué pasa ahora? Es que yo quiero encajar en el grupo. Y si estoy en la universidad, y si estoy en la escuela, y no me adapto al grupo, mira, voy a andar solitario. Porque tú no te tienes que adaptar al grupo. El grupo se tiene que adaptar a ti. Usted sabe que hay una palabra que dice que presión de grupo. Y muchos jóvenes caen en esa presión de grupo. Y muchos jóvenes cristianos son cristianos en la iglesia. Pero cuando salen de la iglesia, nos quitamos el uniforme de cristiano y nos ponemos el uniforme de que al mundo le agrada. Eso es el poder de ser ejemplo. Era lo que Timoteo conocía la palabra.
porque fue instruido por su abuela y por su madre. Pero el apóstol Pablo le dice, mira, tú tienes que saber que tú tienes un conocimiento, pero tienes que saber que te tienes que guardar. Porque más adelante le dice, cuídate de ti mismo. A su nombre. Usted tiene una pelea consigo mismo. A su nombre. ¿Por qué? Cuando usted comienza a ganar la lucha de no querer orar, ¿quién le dice que no ore? ¿El pastor? No, es su carne. ¿Quién le dice que no lea la Biblia? ¿El líder de caballeros? No, es su carne. ¿Quién le dice que no ayune? ¿La iglesia? No, eres tú. Entonces por eso es que Pablo le dice, cuídate de ti mismo. A su nombre. Hermano, esta es una lucha bien importante. Mire, hace unos días en el trabajo publicaron que había fallecido un compañero, 25 años, de un infarto. Y cuando tú dices, wow, un muchacho de 25 años de un infarto, un muchacho joven. Usted sabe qué está pasando ahora con la juventud. Y préstenme mucha atención. Y los padres que están aquí, préstenme mucha atención. La juventud de hoy, todo lo relaciona con bebidas energéticas. Si vas a trabajar y tienes que amanecer, me tomo una bebida energética. Si vas a jugar, me tomo una bebida energética. E inclusive, hay muchachos que hasta con las relaciones sexuales relacionan esas cosas. Y usted sabe algo, eso contiene sustancias que alteran tu sistema nervioso. Y usted sabe que usted tiene un aparato tan delicado que se llama corazón, que si usted no le hace caso a la situación, mire, en los tiempos de antes, cuando todo mi trabajo se iba amaneciendo, y usted le daba sueño, va a tomar un café. Ahora no es así. Ahora me voy y me compro una lata de esa, es buena para el sueño, me dijo que quita el sueño. Y se lo digo yo porque a mí me pasó eso. Cuando yo recién entré al trabajo, que yo estaba una semana completa doblando, de 2 a 5 de la mañana. Y cada vez que yo llegaba, pasaba a la tiendita y decía, ay, bueno, dame una, para ese tiempo era una botellita negra, no quiero decir no, porque estamos para no caer en una mala publicidad. Y me la tomaba todos los días. Usted se imagina mi organismo alterado, porque cuando tú no has dormido bien, tu sistema nervioso comienza a trabajar fuerte. Pero el sábado llegué yo y me la tomé y me fui para la oficina. Me senté, hermano, ay papá. Me comenzó a dar una angustia por aquí, por el pecho, y yo, ¡echa la vida! Y me fue entrando como un sueño. Imagínense que eso supuestamente es para darte energía. Y me fue dando un sueño. Yo me quedé chulo, ¿qué me pasó? No tomé más de esa cosa. Eso yo lo saqué de la bebida, lo que yo tomo es soda. Pero de bebida energética, todo eso salió casi un mes. Me pasaba que me daba en un tiempo esa angustia yo, santo. Y a un compañero le pasó lo mismo. ¿Usted sabe qué? Era eso. Porque el joven de ahora, dice el apóstol Juan, vamos a decir que dice el apóstol Juan. En el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 2, mire esto. Capítulo 2, 14, el que lo tiene me lo lee, por favor. Primera de Juan.
2:14. Mire esto. Les escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Les escribo a vosotros, jóvenes, porque ¿qué? Porque son ¿qué? Son fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿El joven qué es? Fuerte. El joven es fuerte. La juventud tiene que saber que usted tiene una fuerza especial. Que usted no necesita agregarle nada a su fuerza natural para usted poder hacer cualquier trabajo. A su nombre. Y hasta en eso nosotros tenemos que ser ejemplo. ¿Por qué? Porque la juventud ahora imita muchas cosas que otros hacen. Usted no sea igual a los demás, usted sea diferente. A su nombre. Porque ustedes son fuertes, dice el apóstol Juan. Porque la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Mire la importancia de la juventud. Ellos son nuestro relevo generacional, hermana Gladys. La juventud es nuestro relevo. La juventud está llamada a evangelizar. La juventud está llamada a llevar el mensaje. La juventud está llamada a vencer al maligno. La hermana Adela quisiera ir a evangelizar con nosotros, pero ya su cuerpo físico no se lo permite. Pero si ella no lo hace, aquí hay jóvenes fuertes, aquí hay jóvenes que leen la palabra, aquí hay jóvenes que han vencido al maligno porque le han dicho no a las cosas del mundo, a llevar el mensaje de salvación. A su nombre. La juventud tiene que ser activa. El hermano Ezequiel predicaba aquí en una ocasión, decía, yo quisiera que los jóvenes fueran apasionados. La juventud tiene que meterse en el fuego de Dios. La juventud tiene que ser de esa juventud que diga, yo voy al frente, pero yo tengo que alimentar y nutrir mi conocimiento. A su nombre. Y da tristeza, y lo voy a decir con toda propiedad, que hayan jóvenes cristianos evangélicos que tienen la verdad y que lo agarre una persona de otra denominación y les quede enseñando. ¿Usted sabe por qué? Porque en otras denominaciones sí se preparan. Y le voy a decir una: los testigos de Jehová. Usted lo ve a ellos que ya los niños de chiquititos tienen un paraguas. Y ya todo el mundo los conoce a ellos, porque cuando tú ves que alguien va con un paraguas y con un sombrerito, ya usted dice testigo de Jehová. Pero ¿por qué lo conocen a ellos como evangelizador y a nosotros no? ¿Por qué no dicen ahí vienen los cristianos evangélicos? Y ellos hacen su reunión y dicen vamos a atacar tal comunidad. Y van. Pero dice el apóstol Pablo, ustedes son fuertes, pero ¿fuertes para qué? ¿Para qué la juventud es fuerte en la iglesia? Para que la palabra se fermente. No para estar sentado. Antes me acordaba de lo que han visto eso, y que el chavo, que el profesor Girafal está conversando con don Ramón y le dice el profesor Girafal a don Ramón, es que ellos son el futuro del país. Y dice don Ramón, el chavo, Kiko y las chirindinas son el futuro del país. Es decir, ya vemos que perdimos con Túnez de nuevo.
sea, no le veía futuro, pues. Nosotros tenemos que ser diferentes. Porque ustedes son la base que va creciendo. Los niños que están allá atrás, los están viendo a ustedes como ejemplo. Que el niño que está allá atrás siendo instruido diga, yo quiero ser como la hermana Milagro. Yo quiero ser. Usted sabe, mire, mi madre nos enseñó a nosotros el camino. Y de las cosas más importantes del ejemplo que yo tengo de mi madre, es que yo escuchaba a mi madre orando todas las noches. Yo soy de los que oro, no me gusta orar en voz alta. Heidi sí ora así, mi esposa sí es así. Pero yo sí escuchaba a mi madre orando todas las noches. Porque en los tiempos de antes nosotros teníamos la casa y la casa era un solo cuarto y estaban todas las camas en un solo cuarto y era imposible no escuchar a mi madre orando. O sea que ese fue un ejemplo que ella nos dio de que nosotros tenemos que permanecer en oración. Pero cuando usted ve al apóstol Pablo enseñándole a Timoteo esta situación, y el apóstol Pablo, mire, cuando el apóstol Pablo tiene eso de decir, sean imitadores de mí, como yo lo soy hermanito, usted tiene que tener algo bien firme para que usted le diga a una persona, sea imitador de mí, como yo lo soy de Cristo. Usted tiene que tener una base bien fuerte. Y si el apóstol Pablo lo hizo con Timoteo, y le dijo Timoteo, lo hizo con los corintios, lo hizo con los filipenses, le dijo, mira, sean imitadores de mí. Es porque mire, y el apóstol Pablo, que venía de ser perseguidor de la iglesia, a su nombre, mire esto, mire la vida pública de Pablo, porque la vida pública de Pablo está enmarcada en la Escritura. Perseguidor de la iglesia, consintió la muerte de Esteban, pidió carta a los principales sacerdotes y dice, dame carta porque yo voy a ir a Damasco y todo el que profese la fe de Cristo, mira, lo voy a traer preso y si se resiste, quizás lo vamos a matar. El apóstol Pablo, que cuando va a Damasco, tiene ese encuentro. Tiene ese encuentro con Cristo. Ese mismo apóstol Pablo, que decían, antes era el perseguidor y ahora todos glorifican a Dios en mí. Aquel que antes los perseguía, ahora predica la fe. Ese mismo apóstol Pablo, que tiene el encuentro con Cristo camino a Damasco, le escribe a los corintios y le dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque ya su vida pasada era pasada, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya ellos no veían al apóstol, a Saulo antes, ahora ellos veían al apóstol Pablo. Y él tenía todo el honor de decir, yo imito a Cristo, al que yo perseguía antes, al que yo decía que no hablaran de él transformó mi vida. Y ahora yo puedo decir, sean imitadores de mí, como yo lo fui de Cristo. ¿Y cuál era el sentir que había en Cristo? Usted sabe algo, yo se lo digo. Cuando nosotros vemos al pastor nuestro, aquí, y los que son de la generación, de mi generación, de los 80, que conocimos al pastor, y que tenemos casi 30 y tantos de años de conocer al pastor, usted se va a dar cuenta de algo. Usted sabe cuál es la injusticia más grande que hace una iglesia, que ve todos los errores malos del pastor y no ve las cosas buenas que hace el pastor. Cuando usted ve yo creo que él no está sentado ahí, hermana Gladys, porque quizá la hermana Gladys lo tiene allá, lo tiene, dijo, no vas ahí. Pero si fuera por él estuviera aquí sentado. En cualquier ámbito de su vida, él lo puede aconsejar. Tanto con sus hijos, tanto en su matrimonio. Ha pasado pruebas difíciles, ha pasado situaciones difíciles, pero él ha permanecido en la fe y ha estado aquí. Que cuando usted escucha a su pastor decir, lo que pasa es que yo he orado por los enfermos, pero cuando oré por mi antigua esposa,
nada pasó, y usted ve a el pastor todavía predicando y hablando de la palabra, entonces usted diga, mira, tenemos un ejemplo en esta casa que tenemos que seguir. Pero fácil es criticar. Pero mire, yo sí le digo algo. Yo admiro al pastor. Porque él, a pesar de que es pastor, él dice, mira, yo soy obispo, pero nunca digo que soy obispo. Usted ve al pastor Manuel, que él tiene la trayectoria más, y él le pide un consejo a cualquiera de ustedes que está aquí. No sé si lo he hecho con ustedes, pero conmigo él se ha acercado y me dice, varón Diego, ¿qué podemos hacer para avanzar? Porque él es ejemplo a nosotros. Y yo, cuando yo estoy en célula y yo invito a las personas de esta casa que vengan aquí, usted sabe que yo le digo, nosotros somos una iglesia pequeña, pero tenemos un hombre de Dios que nos ha enseñado a nosotros que no pongamos nuestra mirada en las cosas materiales, sino en llegar a la vida eterna. Si usted por fuera le quiere dar plomo al pastor, ese es tema suyo. Pero cuando usted, yo no sé cómo usted quiere invitar a una persona aquí a esta casa, si le escucha hablando usted mal del pastor por fuera. Hasta en eso tenemos que ser ejemplo. Porque yo tengo que ser ejemplo aquí y afuera. Porque yo quiero que la gente diga, yo no quiero que la gente diga, si esos son los cristianos, déjame como estoy. ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros? El poder de ser ejemplo es que alguien diga, ¿a qué iglesia va él? ¿A qué iglesia va ella? Oye, está joven. No, es que sus padres son evangélicos. ¿Y a qué iglesia van? Oye, porque es que mira cómo habla, cómo respeta a la mamá, cómo respeta al papá. Es obediente. Oye, en la escuela. Oye, pero qué trato de muchacha. Oye, que cuando la suegra conozca a la yerna o al yerno, diga, oye, ¿quién es el pastor de ese muchacho? Oye, pero mira, qué respetuoso que es. Ese es el ejemplo que usted tiene que dar. Que no diga a la suegra y los papás de ellos son cristianos. Wow. ¿Qué tipo de cristianos serán? Porque si así se porta la hija, o si así se porta el hijo, que lo que usted es, hable por usted. Que su familia que no ha conocido a Cristo, venga a los pies de Cristo por la manera como usted se comporta. A su nombre. Que su compañero de escuela digan, wow, mira, lo hemos invitado varias veces y él dice, no, porque yo tengo que respetar a mi mamá. No, pero ella no te está viendo. Aunque no te vean, usted tiene que ser ejemplo. Porque su mamá no lo está viendo, su papá no lo está viendo. Y yo siempre le digo a mis hijas, miren, no miren para los lados, miren para arriba, que ahí hay uno que no nos los escondemos. Ese es el poder de ese ejemplo. Y ejemplo tenemos en esta casa. Que no somos perfectos. No busque en mí perfección. En mí no busque perfección. Aquí está la perfección. A su nombre. No busque perfección en ninguno de nosotros. Porque somos de carne. El mismo creador de los cielos y la tierra dijo, mira, no contendrá mi espíritu más con el hombre. Porque el hombre es de carne. Y nosotros tenemos un problema grande. Queremos hacer el trabajo de Dios. Queremos hacer el trabajo del Espíritu Santo. Queremos hacer el trabajo que no nos corresponde a nosotros. ¿Usted sabe cuál es el trabajo de nosotros, hermano Pablo? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere es salvo, el que no creyere es condenado. Dice, y cuando yo me vaya, les enviaré el Consolador, al Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. No es la hermana Milagro, no es el hermano Diego.
no es la hermana Gladys, es el Espíritu Santo que convence al mundo de pecado. Pero usted quiere traer a la gente aquí y condenar a la gente y decirle, te vas a ir para el infierno. Cuidadito, cuidado, porque podemos ver mucho de lo que estamos sentados aquí, que estamos trastabillando, porque la palabra no está cimentada en nuestro corazón. El verdadero ejemplo está aquí. Hay gente que conoce más la vida de Cristiano Ronaldo y de Messi que de Jesús. ¿Saben hasta lo que come Cristiano Ronaldo y Messi? Pero pregúntele a dónde se encontró Jesús con la mujer samaritana. Sí, jóvenes que están sentados aquí quizás, que tienen seguidores, que conocen más de los seguidores que del verdadero Salvador. Porque no lee la palabra. Le hablo a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Mire el elogio que le está dando el apóstol Juan a los jóvenes. Y porque han vencido al maligno. Usted sabe algo. El joven que está sentado aquí es un vencedor. Hoy domingo, el joven que está sentado aquí es un vencedor. ¿Usted sabe por qué? Porque le ha dicho no a las cosas que están allá afuera hoy. Porque los domingos que no hay por fuera, hermano Pablo. Pero usted dice, no, yo voy para la iglesia. Y el enemigo dice, wow. Cuando yo estaba joven, antes de casarme, ¿no? Antes de casarme. Ya después que uno se casa, y viene la responsabilidad de esa harina de otro costal. Cuando usted está joven, que no tiene compromiso, usted va por donde usted quiere. Pero cuando usted se casa, es harina de otro costal. Cuando yo estaba joven, los domingos, mi mamá nos enseñó, pero hubo un tiempo que nosotros como que nos apartamos de la cosa de Dios. ¿Sabes qué hacíamos los domingos? Jugábamos en el Marañonal, salíamos del Marañonal, jugábamos en San Nicolás, salíamos de San Nicolás, jugábamos en Los Naos. 3 ligas diferentes en un mismo domingo. Y había fuerza, fuerte. Hermano Diego, el domingo, después del culto, hay evangelismo. Ay, Dios mío. Estoy cansado. Y estamos jóvenes. Para el mundo sí, pero para Dios no. Acondicionamos a Dios. Pero ¿por qué no el miércoles? El domingo, que uno sale de la iglesia a las 2 y el hermano Diego se está demorando todavía. Y después vamos a salir para el evangelismo. Pero les escribo a ustedes jóvenes que son fuertes. Y el joven que está fuerte aquí se está durmiendo. Mire eso. El joven está aquí. Y dice el apóstol Juan, les escribo a ustedes jóvenes que son fuertes. Y la palabra de Dios está en ustedes. Y han vencido al maligno. Y el maligno está lo dice, ay, este no me ha vencido todavía. Reprende el diablo si está sentado a lo tuyo, hombre. Este a mí no me ha vencido. Lo tengo contra las cuerdas todavía. Lean la escritura. Nútranse. Yo le digo a mis hijas, ustedes no pueden sacar a Cristo de su vida. Ahora que están comenzando un noviazgo, no pueden sacar a Cristo de su vida. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento que ustedes van a hacer su vida aparte. Y van a saber lo que es bueno. Van a saber de dónde tenía que salir el pollo y la carne. Van a saber que antes mi papá decía, vamos a hacer la fila para el arroz, yo no voy para allá, ahora tengo que ir a hacerla. Ahora que van a hacer, no, es que es así. Es que es así. Mire, cuando yo estaba joven, yo no sabía dónde salía la carne ni nada, yo sabía que yo llegaba a la casa y estaba la comida. Pero ahora yo le digo, Señor, susténtame, ayúdame. Porque ahora que está lo bueno. Y jóvenes que todavía no tienen hijos. Ay, Dios. Porque cuando vienen los hijos, pero los hijos son bendición. Pero tenemos que ser ejemplo. Como padre, y le voy a hablar del ambiente familiar, como padre, ¿usted qué ejemplo le está dando a sus hijos? ¿Usted se imagina que de los 6 días de la semana, hermano
Justiniana, que yo trabajo, 2 días yo me quedé en la casa y que mis hijas se levanten y que, papá, ¿tú no fuiste a trabajar? Me dio pereza. ¿Qué consejo usted le puede dar a su hijo después? Cuando su hijo se quede en la casa dormido hasta las 12 del día. ¡Párate! Pero si tú no ibas a trabajar tampoco. Es más, aquí tengo los $5 para comprar la incapacidad. Porque la doctora Correa lo vende en $5, $6. Es que lo que usted le enseña, el ejemplo que usted le da a sus hijos, eso ellos lo van a aprender. Eso lo van a llevar a la práctica. O sea, el ejemplo podemos hacerlo en la iglesia, pero en nuestra vida secular también. Si ustedes siendo malos, dice la Escritura, le saben dar buena dádiva a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, no le dará su espíritu al que se lo pida? El joven de ahora tiene que estar diciendo al Señor, dame de tu espíritu porque yo me quiero conducir de una manera que que yo sea aprobado por ti. A usted no le interesa lo que diga el hombre, a usted le interesa lo que Dios dice por usted. Seamos ejemplos. Aquí en la iglesia, en la casa, en el trabajo, donde usted esté, que la gente glorifique a Dios a través de usted. Hagámoslo. Si usted como líder, usted como caballero, usted dice, el líder de caballero no está funcionando, acérquese al pastor y al varón. O acérquese al líder y diga, no murmure del líder, hermano. Seamos sabios, la murmuración delante de Dios es mala. Si usted tiene algo que decirle al líder de jóvenes, porque el líder de jóvenes ya no está haciendo las cosas, usted como joven, acérquese, hermana. Yo pienso que podemos cambiar algo. Pero no se ponga a murmurar entre otros jóvenes y entre usted. No, que yo digo que mira, que yo no voy porque que yo... No, eso es malo. Eso le pasó a Miriam con Aarón. Yo pienso que ya Moisés ya no nos puede dirigir. Aarón, Dios no habla contigo, Aarón. ¿Tú qué no nos puedes dirigir? Ajá. Miriam, ay papá. Porque quizás Moisés no lo estaba escuchando. Pero Dios sí. Miriam, ¿escuchaste eso? Que la primera vez que Miriam escucha a Dios, y es para decirle, anda al tabernáculo con Aarón. Y le dice a Moisés, anda al tabernáculo, Moisés. Y cuando llegan los tres, dice, ¿qué pasó? Si yo tengo profeta aquí en Israel, y le hablo a través de sueños, o a través de visión, yo lo hago. Pero no así como mi siervo Moisés, que hablo con él cara a cara. ¿Cómo pudieron hablar en contra de él? ¿Cómo? Tenemos que ser ejemplo en eso. ¿Usted se imagina que nuestros hijos nos escuchen murmurando a otro hermano? ¿Qué ganas tiene ese joven de venir a la iglesia? Que nos escuchemos entre nosotros mismos hablando de que no, que el hermano esto. ¿Qué ganas tiene ese joven de seguir el camino? Tenemos que ser ejemplo en nuestro hablar, le dijo él a Timoteo. ¿Cómo te diriges a los demás? ¿Cómo ellos te ven a ti? ¿Cómo los demás creyentes nos ven a nosotros? Que decía el pastor, decía, a mí me da mucha tristeza, porque hay gente que yo me he encontrado por la calle y dice, yo no voy allá, porque el hermano no me habla. Que cuando los hermanos nuevos lleguen aquí, oye, demoren 10 minutos para irse porque todo el mundo lo está saludando. Pero los más viejos, somos los que queremos salir, ¡blum! Salí huyendo. No tenemos que ser así, hermano. Tenemos que cambiar nuestra manera de ser. Ya es hora de que nosotros pongamos nuestros pies firmes en la roca y veamos cómo nos estamos conduciendo en la casa del Señor, porque estamos viendo señales, estamos viendo tiempos finales, estamos viendo que la cosa se está poniendo difícil, estamos viendo todo eso,
Pero nosotros como iglesia, va a llegar el momento de un avivamiento, pero nosotros tenemos que estar preparados para esas personas que están afuera, recibirla con amor. Hoy no vino Carlos, no lo veo. Pero tenemos que decir, wow, cuando lo veamos, hey, te extrañamos el domingo. Pero el hermano que se sienta lo mío no vino. Fíjese que se fue para la playa. Porque buscamos de una vez la quinta pata del gato. Seamos ejemplos, hermano. Cuando Daniel decidió en su corazón no contaminarse, entonces Dios lo puso en gracia. Dios quiere hacer muchas cosas en nosotros, pero tenemos que disponer de nuestro corazón a hacer las cosas para Él y apartarnos de las cosas que a Él no le agradan. Póngase sobre su pie.